En las últimas 2 décadas, el crimen organizado en México ha alcanzado una notoriedad mundial como resultado de la proyección de su presencia transnacional, su riqueza sin precedentes y su participación endémica en baños de sangre. Diversas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, los llamados Caballeros Templarios y muchas otras, actúan como los principales antagonistas de la cada vez más grave crisis de seguridad en México. Sin embargo, no se trata de un fenómeno nuevo. De hecho, las bandas de bandidos rurales rondaron los rincones remotos y sin ley del interior del país durante gran parte del siglo XIX. En la agitación desatada por el estallido de la Revolución Mexicana, el saqueo de la propiedad privada fue generalizado y en ocasiones se tendían emboscadas a los trenes para robar su carga. Además, pequeñas células de contrabandistas de droga prosperaron como pequeños negocios familiares a lo largo del siglo XX, en estados muy próximos a la frontera estadounidense. Hoy en día la situación es peor. México está atrapado en un conflicto aparentemente interminable que tiene dos dimensiones superpuestas. En un esfuerzo por restablecer el orden en las zonas periféricas, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano luchan contra los escuadrones paramilitares de los cárteles de la droga y otros grupos más pequeños de delincuencia organizada. Este esfuerzo se asemeja a una campaña de contrainsurgencia y en algunos casos incluso se ha comportado como una ocupación real. Además, de acuerdo con la lógica de suma cero, las milicias criminales rivales luchan entre sí para aumentar su cuota de mercado y monopolizar el control de los negocios ilícitos en su territorio, un enfrentamiento que parece una guerra irregular entre actores subnacionales no estatales. Este doble conflicto ejemplifica lo que el académico estadounidense Sigmund Freud denomina desorden duradero, es decir, enfrentamientos intermitentes en campos de batalla no convencionales en los que no hay resultados decisivos ni ganadores o perdedores permanentes. Los orígenes y la esencia de este fenómeno problemático, desde un punto de vista eufemístico, no suelen comprenderse bien. Algunos observadores destacan el papel de factores como la impunidad, la corrupción o la pobreza como desencadenantes. Otros subrayan la importancia de la acción humana, en particular de las decisiones tomadas por los actores clave, como los altos responsables políticos o los capos de la droga, en este drama en curso. Existe incluso una lucrativa industria editorial especializada en la difusión de cotilleos sensacionalistas sobre estos asuntos. Estas visiones simplistas pueden proporcionar una visión parcial de ciertos episodios o acontecimientos específicos, pero a menudo carecen de una comprensión global y transversal del panorama general de los problemas internos de México. Intentemos abordarlo. Bienvenidos al informe Década 20. México es un país muy dividido geográficamente. Está lleno de montañas, desiertos en el norte y selvas en el sureste. Además, carece de una red de ríos navegables que favorezca una interconexión política y económica armoniosa. En consecuencia, es difícil para las fuerzas de seguridad federales, con sede en Ciudad de México, el corazón del país, imponer una presencia fuerte en regiones lejanas. Así pues, garantizar la prevalencia de una gobernanza y un control territorial efectivos es una tarea sumamente difícil. La autoridad central pretende aglutinar regiones conflictivas, separadas por largas distancias, cuyos rasgos geográficos, demográficos, históricos, económicos y culturales no comparten muchos denominadores comunes. Esta realidad alimenta la aparición de poderosas entidades locales con intereses creados, como dinastías políticas, clanes empresariales, agentes de poder regional, sindicatos influyentes e incluso redes criminales. No es de extrañar que tanto los campos en los que se cultiva la dormidera como los laboratorios clandestinos de metanfetamina se encuentren a menudo en zonas periféricas escarpadas en las que el acceso para los forasteros es casi imposible. En consecuencia, el equilibrio de poder resultante determina la prevalencia del orden o la anarquía. Cuando el gobierno federal es fuerte, puede salvaguardar un grado razonable de estabilidad mediante coacciones, coaliciones o pactos tras los bastidores. A su vez, cuando la autoridad central es débil, se potencian las fuerzas centrífugas. Esta correlación se refleja históricamente en el ascenso y caída de caudillos regionales, separatistas, milicias irregulares, insurgencias y sindicatos criminales.
Debemos recordar que cuando los estadounidenses cerraron el flujo marítimo de drogas sudamericanas hacia Florida a través del Caribe en los años 80, México se posicionó como el puente terrestre alternativo natural. El arbusto de coca, planta de la que se extrae el alcaloide conocido como cocaína, solo puede cultivarse a escala comercial en las tierras altas andinas de países como Bolivia, Colombia y Perú. Hasta hace unas décadas, los grupos criminales mexicanos operaban como socios menores de sus socios mayores colombianos, pero la recalibración de los flujos de drogas ilícitas debido a las operaciones de interdicción llevadas a cabo por las agencias estadounidenses reordenó este equilibrio. Hoy los grupos criminales sudamericanos son poco más que proveedores, subordinados y/o apoderados de sus señores mexicanos. Por otro lado, la violencia armada, como característica del crimen organizado mexicano, no puede explicarse sin las particularidades geográficas que permiten la disponibilidad de armas. México tiene acceso a las armas de fuego a través del mercado estadounidense. Aunque se comercializan legalmente en suelo estadounidense, los débiles controles fronterizos y la corrupción facilita su introducción a México, como se evidenció en la llamada Operación Fast and Furious, una acción ejecutada clandestinamente por agencias estadounidenses en Arizona, dirigida a provocar el tráfico de armas con el objetivo de conducirlas a los capos mexicanos de la droga. La operación fue bautizada con el título de una producción de Hollywood después de que resultara que uno de los condenados fuese miembro de una banda automovilística. Además, el Istmo Centroamericano ofrece abundantes arsenales de armas estadounidenses y soviéticas debido a los conflictos que estallaron allí a finales de la Guerra Fría. Dado que las armas de fuego no son bienes perecederos, pistolas, fusiles de asalto, lanzacohetes, municiones y granadas anticuadas fabricadas hace décadas pueden seguir siendo funcionales, se intercambian en mercados negros y grises. Aunque la mayoría de las armas utilizadas por las organizaciones criminales mexicanas proceden de Estados Unidos, la porosa frontera que separa el sur de México de Centroamérica es un canal alternativo para adquirir armamento. Por último, está la política de las grandes potencias. Los juegos estratégicos que se juegan en la arena de confrontación de la geopolítica es otro factor cuya influencia hay que tener en cuenta. En el mundo encubierto de la inteligencia, el espionaje y las actividades encubiertas, a menudo se infringe deliberadamente la ley, transgresiones que a veces requieren asociaciones con grupos cuestionables, para promover los intereses nacionales de una forma que no es posible por medios legales. Por ejemplo, fuentes periodísticas y de investigación, así como revelaciones compartidas por antiguos operativos de la DEA, sostienen que en los años 80 la CIA fue cómplice del negocio clandestino del narcotráfico en México. Aparentemente, esta participación respondía a la necesidad de suministrar armas, entrenamiento y dinero en efectivo a los Contras, una milicia derechista que buscaba derrocar al gobierno sandinista nicaragüense, por entonces apoyado tanto por los soviéticos como por los cubanos. En otras palabras, esta turbia colaboración fue un subproducto local de las rivalidades sistémicas entre las superpotencias de la Guerra Fría. Del mismo modo, los analistas estadounidenses han argumentado que el flujo de fentanilo, un potente opiáceo artificial fabricado en México, con productos químicos chinos importados, hacia el mercado estadounidense puede interpretarse de acuerdo con el marco de la latente competencia estratégica entre China y Estados Unidos. El armamento indirecto de narcóticos sintéticos por parte de China en actos de guerra híbrida operaría como un vector cuyo despliegue es útil para corroer el tejido de la sociedad estadounidense. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes que corroboren estas acusaciones, tal forma de actuar sería coherente con las prescripciones que se encuentran en el pensamiento estratégico tradicional chino sobre la búsqueda de la victoria sin luchar. Puede que a las organizaciones criminales mexicanas no les interesen los tableros de ajedrez geopolíticos, pero a sus protagonistas inevitablemente sí. Una vez asentada la polvareda, tras mucho derramamiento de sangre, los generales vencedores de la Revolución Mexicana crearon un régimen hegemónico que pacificó el país y emprendió su ambiciosa modernización como Estado nacional. Para ello, el régimen construyó un sistema de instrumentos funcionales para controlar los intereses en pugna y suprimir el desbordamiento de tensiones ocultas, así como para gestionar las fuentes reales o potenciales de inconformidad, algunas de ellas motivadas por intereses legítimos. Más que democrático, este sistema era autoritario, pero funcional y pragmático.
Cuando surgía el descontento, el sistema ofrecía concesiones a través de negociaciones políticas y solo los grupos marginales, cargados ideológicamente, que se negaban a transigir, eran objeto de la coerción sancionada por el Estado. Además, el gobierno mediaba cuando surgían disputas. El régimen se legitimaba aún más con políticas industriales que fomentaban el desarrollo, el crecimiento y el dinamismo económico. Sin esta intervención dirigista, es decir, central, México nunca se habría convertido en un fabricante industrial. Como autoridad política última e incontestable, el Estado organizó a los grupos sociales y económicos bajo su paraguas que podían ser fácilmente controlados o manipulados, incluidas las cámaras empresariales, las élites locales, las asociaciones populares y las redes profesionales colectivas. Todos ellos tenían que jugar según las reglas diseñadas y aplicadas por el gobierno central. En este juego político antiliberal se toleraba la acción pública independiente siempre que no interfiriera con las prioridades y objetivos del Estado. Si alguien rompía el orden, el Estado podría recurrir a la cooptación, el chantaje y, si era necesario, la represión. Este sistema disminuía el riesgo de que aumentaran las fricciones sociopolíticas. Como resultado, a diferencia de la mayoría de los estados latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, México nunca experimentó un golpe de Estado. Bajo este esquema, las organizaciones criminales existentes, en ese entonces dedicadas al cultivo y tráfico de marihuana, fueron tratadas como entidades de otros sectores. Sus operaciones de negocios ilícitos eran toleradas extraoficialmente, siempre y cuando respetaran la soberanía del Estado y se abstuvieran de instigar demasiada violencia. Esta subordinación se manifestaba en el pago de tasas, es decir, sobornos, como una especie de impuesto informal que cobraban tanto las autoridades federales como las locales. El Estado actuaba como mediador de confianza cuando había desacuerdos entre grupos delictivos rivales que debían reconciliarse. Sin embargo, este sistema empezó a descomponerse en los años 70 debido a las demandas populares, el descontento latente, especialmente entre las clases medias y el empresariado, las recesiones económicas, el impacto de las perturbaciones internacionales y una desastrosa mala gestión financiera. Así pues, en un esfuerzo por restaurar la legitimidad política, la estabilidad y la gobernabilidad en un entorno turbulento de caos creciente, el Estado hizo concesiones políticas, dando luz verde a reformas democráticas experimentales que favorecían tanto la descentralización del poder como la participación política plenamente autónoma. A largo plazo, estos cambios propiciaron transiciones políticas pacíficas, acuerdos de reparto de poder, competencia en las instituciones, realineamientos, acuerdos transnacionales y pluralismo. Sin embargo, el cambio tuvo también su reverso. A medida que su poder disminuía, el Estado ya no podía dirigir el sistema de controles y equilibrios que había existido durante décadas. En un ecosistema político cada vez más policéntrico, el gobierno central se debilitó y, como los vacíos de poder duran poco, los actores que antes actuaban como subordinados tuvieron un incentivo para perseguir sus intereses de forma enfrentada. Envalentonadas por esta redistribución de poder, las organizaciones criminales aprovecharon esta ventajosa oportunidad para asumir una actitud mucho más agresiva de forma habitual. Como resultado, los responsables políticos mexicanos de las últimas décadas se han enfrentado a un difícil dilema. Cuando los servicios de seguridad del gobierno federal combaten a las organizaciones criminales, las consecuencias desencadenan reacciones y represalias. Decapitar a las organizaciones criminales deteniendo o neutralizando a sus principales líderes, también conocidos como objetivos de alto valor, provoca cismas desordenados de las estructuras criminales y luchas de poder, ya que muchos secuaces están ansiosos por sustituir a sus antiguos jefes en cuanto desaparecen. Incluso cuando se desmantela una red delictiva, una zona que antes estaba bajo su control no queda de repente libre de delincuentes, sino que suele ser tomada por competidores. Por otra parte, cuando las organizaciones delictivas no se sienten disuadidas por el Estado debido a su escasa capacidad de respuesta, ya sea involuntaria o de otro tipo, se comportan de forma desenfrenada, sabiendo que es probable que sus acciones queden impunes. Eso les da una oportunidad crucial que merece la pena aprovechar para ampliar sus esferas de influencia. Así, la proliferación del crimen organizado en México amenaza la seguridad nacional del Estado, porque estos grupos han erosionado parcialmente dos tareas fundamentales que definen la condición de un Estado soberano. En primer lugar, el control efectivo de todo su territorio,
Y en segundo lugar, el monopolio exclusivo de la violencia armada. En contra de algunas predicciones pesimistas, México no se ha convertido todavía por completo en un estado fallido, pero en algunas zonas rebeldes la presencia del Estado es frágil. En muchas comunidades locales, el poder y la autoridad están de facto en manos de sindicatos del crimen organizado, de modo que México está atrapado en un círculo vicioso de violencia criminal. La acción es contraproducente, pero también lo es la inacción, y ambas opciones implican altos costes y riesgos políticos. El monopolio estatal es débil, casi como en la Edad Media. De hecho, desde la Edad de Oro de la piratería, las fuerzas del mercado han sido la principal razón de ser de la delincuencia organizada. Por encima de todo, estas redes existen para ganar dinero. En este submundo en el que el dinero es el rey, los aspirantes a cerebros del crimen quieren hacerse ricos rápidamente. Sin embargo, a diferencia de las empresas legales, las organizaciones criminales venden bienes y servicios ilícitos que buscan consumidores dispuestos a pagar por ellos. Durante décadas, las pequeñas células delictivas se dedicaron principalmente al tráfico de marihuana, cultivada en México hacia Estados Unidos. Me voy para Colombia. ¿Me viste loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the tribe. Cocaína. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando empezaron a traficar con cocaína, una droga altamente adictiva cuya rentabilidad es superior. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un gramo de cocaína vale unos $10 en los países de la región andina, pero una vez que llega al suelo estadounidense puede costar hasta $100. Así pues, este estupefaciente es una mercancía ilícita que puede reportar una riqueza incalculable a los responsables de sus flujos transnacionales, una propiedad por la que para las personas implicadas en esta industria merece la pena matar. Sin embargo, la exportación de cocaína desde Sudamérica a los mercados minoristas de las ciudades norteamericanas requiere el desarrollo de vastas cadenas de suministro encubiertas. Este reto se supera mediante métodos de ocultación, la complicidad de empresas que participan en los intercambios comerciales internacionales y el pago de sobornos a funcionarios de aduanas de los distintos países cuyas fronteras hay que cruzar. Además, se necesita una potencia de fuego letal para proteger dicha logística de las fuerzas del orden y de los rivales. En el despiadado ámbito de las organizaciones delictivas, la competencia económica es despiadada. Dado que sus operaciones son ilegales, acudir al Better Business Bureau para resolver sus disputas no es una opción. De acuerdo con esta lógica, la violencia armada es por tanto un instrumento válido y a menudo el único para competir por los proveedores, los corredores estratégicos, los centros logísticos como puertos, autopistas y aeródromos, las plantaciones en las que se cultivan los estupefacientes y las zonas contiguas a la frontera estadounidense. Cuando resulta difícil transportar drogas a suelo estadounidense por cualquier motivo, el propio México puede representar un mercado de consumo alternativo. Al fin y al cabo, existe una demanda creciente en las grandes áreas metropolitanas y en los puntos turísticos, y esto significa que su control es a menudo disputado. Sin embargo, las organizaciones mexicanas de narcotraficantes no solo son mayoristas, traficantes o productores de cultivos ilícitos o de drogas procedentes de ellos. También reinvierten sus beneficios en procesos industriales que aumentan el valor añadido de sus productos. Con productos químicos importados de Asia, sus laboratorios clandestinos a gran escala fabrican grandes cantidades de drogas sintéticas. Por el contrario, el acuerdo NAFTA muestra cómo la apertura comercial de las fronteras puede ser un arma de doble filo. La creación de un bloque libre de comercio norteamericano, formado por Estados Unidos, México y Canadá, ha incrementado todo tipo de intercambios económicos trilaterales de una forma sin precedentes, incluso de forma ilegal. La eliminación de restricciones comerciales y aranceles favoreció la circulación de flujos ilícitos a una escala mucho mayor. Dado que la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en la más transitada de todo el mundo, es imposible vigilar cuidadosamente a cada individuo, vehículo o artículo comercial que circula en una u otra dirección. Esta situación ilustra las ambivalentes implicaciones de la compleja interdependencia para la política económica contemporánea. Además, las organizaciones criminales mexicanas ya no solo se dedican a las drogas, el umbral de sus operaciones va mucho más allá.
De forma similar a los pesos pesados del mundo empresarial, como los keiretsu japoneses o los chaebol surcoreanos, han seguido una política de diversificación estratégica para aumentar la versatilidad de sus operaciones encubiertas. También se dedican, en mayor o menor medida, a la extorsión, el secuestro, la trata de seres humanos, la prostitución, el asesinato por encargo, el tráfico de armas e incluso la venta de productos falsificados. Incluso participan en el robo de combustible de los oleoductos y de la extracción ilegal de recursos minerales. Como resultado, la estructura de gobierno de los mercados criminales en México se está volviendo transversalmente oligopólica y su flagrante depredación perjudica la seguridad nacional económica del país. Por otra parte, todo esto está impulsado por otro proceso, que ya no se asocia con los matones tatuados conocidos de las producciones cinematográficas populares, sino con profesionales de cuello blanco de buenas familias. El blanqueo de capitales es un proceso cuya finalidad es disfrazar el origen ilegal de los beneficios delictivos mediante operaciones que los hagan parecer legítimos. Teniendo en cuenta la complejidad de los diversos métodos para blanquear dinero, su aplicación implica la participación de funcionarios gubernamentales, ejecutivos de empresas, profesionales, contables, abogados, banqueros y todo tipo de entidades financieras. La naturaleza de este fenómeno es contradictoria. Fomenta el crecimiento y la fuerza de las organizaciones criminales, pero también genera riqueza a través de inversiones, negocios y comercio. Y el blanqueo de dinero no es en absoluto dominio exclusivo de los cárteles mexicanos, sino un fenómeno transnacional. El sistema financiero estadounidense, de categoría mundial, ofrece pasarelas para blanquear grandes cantidades de dinero procedente de actividades delictivas. Resulta revelador que hace más de una década, la sucursal estadounidense del banco británico HSBC, irónicamente fundado con las fortunas obtenidas en las llamadas guerras del opio, blanqueara los beneficios de los sindicatos criminales mexicanos. Esta asociación clandestina fue descubierta por el Departamento de Justicia estadounidense, pero los castigos de la justicia fueron indulgentes. Como señaló el Congreso estadounidense, el HSBC era demasiado grande para ir a la cárcel. Funcionarios del gobierno estadounidense admitieron públicamente que un enfoque más punitivo habría desestabilizado todo el sistema financiero estadounidense tras la crisis financiera mundial de 2008. En dicho contexto, el jefe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio María Costa, explicó que la liquidez proporcionada por la inyección de capital delictivo evitó la implosión de algunos bancos de alto perfil no identificados. Dicho organismo intergubernamental estima que las proporciones globales del blanqueo de capitales equivalen aproximadamente a entre el 2 y el 5% del Producto Interior Bruto mundial. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Plata o plomo era supuestamente el lema de Pablo Escobar. Esta metáfora del soborno o muerte se ha convertido también en el lema de muchas organizaciones delictivas mexicanas. Algunos de estos grupos, sobre todo los que prefieren un enfoque pragmático orientado a los negocios, se inclinan por ofrecer beneficios económicos, es decir, plata, a posibles asociados, colaboradores y solo utilizarán la violencia cuando no haya más remedio en determinadas circunstancias. Otros prefieren las amenazas explícitas o la coacción, el plomo, para forzar el cumplimiento de sus exigencias desde el principio. Naturalmente, estas ofertas son difíciles de rechazar. Los grupos criminales mexicanos cuentan desde hace décadas con células de sicarios para deshacerse de las personas que representan un obstáculo. Sin embargo, ya no son sicarios aficionados o primitivos. Por el contrario, se han convertido en auténticos escuadrones paramilitares de última generación. Estas unidades de élite han integrado los conocimientos operativos de antiguos policías y ex soldados de operaciones especiales. Según informes de investigación elaborados por observadores y agencias de inteligencia privadas, estos sicarios han recibido entrenamiento de mercenarios extranjeros curtidos en algunos de los focos de tensión más candentes del mundo. Un grupo criminal también conformó comandos integrados por asesinas jóvenes y atractivas para que pudieran eliminar a sus objetivos desprevenidos y escapar sin atraer demasiada atención no deseada.
Además, algunas tareas delictivas, cuyo desempeño no requiere un conjunto de habilidades avanzadas, se subcontratan ocasionalmente a bandas externas, porque, en primer lugar, sus servicios son asequibles, en segundo lugar, no tienen miedo de cometer actos brutales de violencia, y por último, no saben mucho sobre la identidad de sus empleadores y, por tanto, no pueden compartir ninguna información comprometedora en caso de ser capturados e interrogados por las autoridades o por enemigos criminales. Además, sus arsenales y equipos tácticos han experimentado mejoras cualitativas y cuantitativas sustanciales. Sus inventarios de armas incluyen ahora armas antiaéreas, bazookas, RPGs y minas antipersona. Los Napoleones del crimen mexicanos han creado sus propias guardias pretorianas, pero la potencia de fuego de estos ejércitos sigue siendo inferior a la del ejército mexicano. Sin embargo, como en la mayoría de los conflictos asimétricos, no necesitan invadir el palacio presidencial para satisfacer sus intereses. Para mantener las cosas en perspectiva, los sindicatos del crimen organizado no pretenden derrocar al Estado por razones ideológicas o rediseñar el modelo imperante de organización sociopolítica. Lo único que necesitan es mantener el territorio que han conquistado, disuadir los ataques y proteger la continuidad cotidiana de sus empresas lucrativas. Y para lograrlo no se detendrán ante nada. Los niveles extremos de violencia, según todas las métricas que se observan en las actividades de las organizaciones criminales mexicanas, son una tendencia problemática, inquietante e incremental. Todo vale cuando parece que no hay líneas rojas consecuentes. A sus enemigos no solo los eliminan, sino que los ejecutan de formas espantosas. Estas medidas pueden interpretarse como actos de guerra psicológica, la versión criminal de conmoción y pavor que se utiliza para aterrorizar a los funcionarios del gobierno, a los competidores criminales e incluso a los ciudadanos de a pie, pero también para garantizar la disciplina interna. Tomando prestado el guión de las insurgencias colombianas y de Oriente Medio, ciertos grupos mexicanos han experimentado con tácticas similares a las terroristas, como el despliegue de artefactos explosivos improvisados y ataques contra objetivos civiles para sacar provecho del caos resultante y mostrar su poder ofensivo. Cabe destacar que las organizaciones criminales más poderosas de México también se han vuelto expansionistas a nivel internacional. Su proyección ha alcanzado no solo a otros países del hemisferio americano, sino también a Asia y a Europa. Sus políticas exteriores buscan encontrar nuevos mercados, superar a sus rivales, identificar oportunidades sin explotar, forjar alianzas y descubrir fuentes alternativas de abastecimiento. Para estas operaciones internacionales pueden recurrir a gestiones diplomáticas para negociar con sus asociados, a adquisiciones hostiles o a pura fuerza. Por ejemplo, han participado en enfrentamientos en Guatemala, se han hecho amigos de sus homólogos italianos, han ganado posiciones exploratorias en Australia, han desatado la violencia por el control de centros operativos en Ecuador e incluso han llevado a cabo asesinatos selectivos en suelo estadounidense. Algunos cárteles mexicanos han creado y perfeccionado sus propias capacidades de inteligencia. Con este activo instrumental, son capaces de vigilar a sus rivales, vender a sus competidores, participar en engaños estratégicos, operar puestos de escucha, encontrar pruebas incriminatorias para chantajear a personas en puestos clave y organizar operaciones encubiertas tras las líneas enemigas. La inteligencia y el espionaje les dan ventaja para librar una guerra simétrica en espacios de combate no convencionales. Pueden infiltrarse en el Estado, secuestrar sus centros neurálgicos estratégicos y armar a los organismos gubernamentales para exterminar a quienes se interpongan en su camino. Además, los grupos criminales mexicanos son conocidos por su afición a adoptar innovaciones tecnológicas disruptivas, como la Deep Web, las criptomonedas, las plataformas de redes sociales y los drones, entre otras, en busca de complementar sus herramientas. Por último, también reclutan profesionales especializados para aprovechar los vacíos legales, mejorar su preparación operativa, desarrollar ventajas comparativas, mejorar sus estándares de gestión, lograr economías de escala y detectar proactivamente tanto riesgos como oportunidades. En resumen, el crimen organizado en México hoy no es solo un problema de aplicación de la ley y la justicia. No basta con cambiar determinadas disposiciones de la ley o con comprar mejor equipamiento para la policía mexicana. La bonanza de los cárteles es algo mucho mayor, algo que supone una amenaza estructural para toda la seguridad nacional del país.
La evolución de este desafiante fenómeno, impulsado por las cambiantes condiciones geopolíticas, las cambiantes realidades políticas internas y la dinámica económica de los mercados ilícitos, junto con el crecimiento orgánico de sus capacidades, garantizan su supervivencia en un futuro previsible. En otras palabras, la situación actual es una característica permanente y no una molestia temporal. Por eso, la aplicación de tácticas policiales miopes o la redistribución de las prestaciones sociales no pueden socavar la influencia de sus motores subyacentes. Se pueden desmantelar los imperios criminales, confiscar la mercancía que venden y encarcelar a cientos de los principales señores de la guerra criminal, pero no cambiará mucho en el gran esquema de las cosas a menos que se aborden las raíces últimas de esta crisis de seguridad cada vez más profunda mediante la formulación de soluciones estratégicas integrales. En circunstancias extraordinarias se necesitan medidas extraordinarias, preferiblemente cuanto antes. Mientras el reloj sigue avanzando, se llegará a un punto de no retorno si la situación cruza un horizonte de sucesos críticos. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.